Bueno, entonces vamos a empezar con la explicación de lo que van a ir a hacer en el laboratorio con respecto a la unidad, a la práctica, de la unidad 3. Por el momento ahorita no voy a mencionar el título igual lo menciono al final, o ahorita entre todos decidimos un título adecuado, o lo hago yo, ahí no hay problema. Y la explicación comienza de la siguiente manera. Entonces tenemos la parte de la práctica, vamos a ponerle aquí práctica, es de la unidad 3, práctica, ¿sí? Y estamos atendiendo la unidad 3. Tomen nota porque igual sí, les comparto el video, pero cuando cuando se suba posiblemente ya estamos a días, ¿no? Un día, 2 días. No. Parte de la construcción de un dispositivo, vamos a manejarlo así. Este va a ser nuestro dispositivo de trabajo, nuestro sistema, por llamarlo así. Tenemos entonces nuestro sistema o dispositivo. Repito, tenemos dos extremos, el lado A y el lado B. Es una tubería de PVC. Yo les comentaba que estéticamente 3 pulgadas estaría bien, 2 pulgadas sería mucho mejor, 3 pulgadas sería adecuado, pero ya de 4 se ve muy grande y estéticamente pues también no se ve muy bien. Entonces sí les pido que sea al menos de diámetro, ¿sí? Entre 2 y 3 pulgadas. Mínimo 2, máximo 3. Traten de hacer un esfuerzo y conseguir el siguiente dispositivo, que es un ventilador. Repito, un ventilador que funcione, que tenga buena potencia, ¿sí? Entonces, del lado A, por ejemplo, yo voy a colocar mi ventilador. A ver, el ventilador, aquí tiene que estar bien soportado. No es cosa que ustedes van a venir, agarrar el PVC y colocarle con la mano al ventilador. No, o sea, vean la manera de que quede parte del sistema, ¿sí? O sea, que no quede, ¿cómo llamarle? Sobrepuesto, que esté sobrepuesto, mejor dicho. Ensamblado. Ensamblado, esa es la palabra. Ensamblado al PVC. Le pueden poner cinchos, ustedes idénselo, o sea, ahí ya va a ser diseño de ustedes. Pregunta, ¿ya traerlo armado o armado? No, ya lo debe traer armado. Sí. O sea, aquí armado no va a terminar. Sí, claro. Entonces, claro que lo debe traer ya armado. Entonces, un ventilador, no hay un número de aspas como tal, o sea, yo le estoy poniendo 4 aspas, posiblemente ustedes traigan 3, o sea, ahí es indistinto, pero que venga ensamblado, como dice el compañero, ensamblado. Y cuando yo me refiero a ensamblado, tiene que ser, agarro el PVC y agarro todo conjunto con el ventilador. No de que agarro el PVC y con la otra mano estoy poniendo ahí el ventilador. No, ensamblado. Y dénselo. O sea, ahí sí la verdad va a ser tarea de ustedes. ¿Qué pasó? ¿El número de aspas influye en la potencia? No, posiblemente influye más en la velocidad, en el caudal, posiblemente. Pero es indistinto, o sea, no pasa nada. 3 aspas, 4 aspas, no sé. Eso es indistinto. Pero bueno, entonces, ¿se va entendiendo lo que requiero? Pedazo de PVC y un ventilador. ¿De qué extremo? El que ustedes gusten. Yo ya estoy poniendo extremo A, extremo B. Ahora,
El ventilador yo considero que sea alimentado por corriente, o sea, el típico corriente alterna, no con pilas, o sea, es un decir. Si ustedes dicen, no, profe, es que no conseguimos un ventilador que se conecte a la corriente, pero trae pilas, o sea, no hay problema. No hay problema. ¿Mande? Posiblemente se baje un poquito el voltaje de las pilas, pero vamos a considerar que no afecta. ¿Cuál sería lo ideal? Que sea alimentado por la corriente alterna y no por corriente directa. Corriente directa son de pilas. Pero bueno, igual, sugerencia, que sea conectado a la corriente alterna, no corriente directa, no por pila. Pero si no consiguen otra cosa, no pasa nada, lo pueden utilizar. Bueno, ensamblado, el PVC, etcétera. Ahora, el tamaño. ¿En función a qué va a estar dado el tamaño? Tú, con respecto a lo que has venido manejando en la unidad 3, es la parte de fluidos, es aire, ¿sí? Tú sabes que una vez accionando el ventilador, tienes aire en el medio, ¿sí? Tienes aire en el medio, lo va, por decirlo así, lo va a succionar. Y sabes que va a pasar a través de la tubería, ¿sí o no? Eso creo que es algo muy lógico, muy fácil de comprender. Accionas el ventilador, succiona el aire pasa del medio a la tubería y sale de la tubería. Es un efecto que hemos visto, yo me imagino que en casa, incluso aquí pasa. Bueno, ¿qué tan largo? Pues va a ser lo que yo quiera obtener. Y lo que yo quiero obtener en sí es si el flujo del aire que pasa a través de la tubería es un flujo laminar o un flujo turbulento. No hay de otra. Laminar o turbulento. Entonces, con base a eso, de la pregunta, ¿cómo le llaman algunos en mi método? Detonante es ¿qué tipo, por ejemplo, esa sería mi pregunta detonante, qué tipo de flujo, ¿sí? ¿Qué tipo de flujo se tiene? ¿O es un flujo laminar, ¿sí? O un flujo turbulento. Y esto pues obviamente es a partir del cálculo del número de Reynolds, ¿sí? Entonces, si la pregunta es ¿qué tipo de flujo tengo dentro y fuera de, bueno, dentro y antes de salir el aire de la tubería? ¿Es laminar o es turbulento? Eso únicamente lo puedo definir a partir del cálculo del número de Reynolds. Número de Reynolds, ¿sí? A partir de ese cálculo yo lo puedo determinar si es laminar o turbulento. Obviamente, atrás de todo eso hay unas variables muy necesarias. Y como yo también quiero saber cuál es el flujo o el tipo de flujo que tiene el aire, si es laminar o turbulento, también quiero ver el efecto de la distancia. Entonces, retomando, yo requiero determinar qué tipo de flujo tengo ahí en la tubería, Emanuel, otra vez, Rubí, laminar o turbulento. Atrás de eso hay variables, les comentaba, que hay que determinar. Pero también quiero ver, aquí es donde viene lo que se preguntaba, también quiero ver el efecto que tiene
por tramo de tubería. Escuchen bien, a ver, porque aquí va a salir otra cosa. Le estoy diciendo por tramo de tubería. Yo les había comentado que máximo era de cuánto el largo, señorita. 1.2 metros, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué momento usted menciona los tramos de tubería? Ok, aquí viene algo importante, porque yo quiero ver el efecto que tiene ese flujo por tramo de tubería. Y si yo digo por tramo de tubería, Esaú, pues yo me refiero que el tramo es el metro 20. ¿En qué momento usted dice el tramo de tubería? Ah, bueno. Un segmento determinado, exactamente. Un pedazo de tubo. Pero oiga, pero usted me está hablando de un 1.20. Ah, aquí va el dato curioso. Vas a tener que dividir, cortarle al tubo en tramos equitativos, equidistantes, sería la palabra correcta, equidistantes. En este caso estamos hablando de 1.20, yo quiero ver el efecto cada 40 centímetros. No hay una regla, o sea, siempre va a ser 40, no, pues si tú quieres traer más tubería, pues tráete más, pero para que no compren mucho y para que no esté gastando más, o sea, pues yo digo, para que se vea el efecto también, yo considero a mi criterio cada 40, porque lo quería hacer cada 10, no se va a ver el efecto, no se va a ver, difícilmente, porque si lo hago cada 10 sería 10, 20, 30, porque lo quiero medir en tres momentos, no creo que se vea el efecto, o no se va a percibir. Entonces yo me imagino que al menos un espacio relativamente ni muy largo ni muy corto. Entonces van a agarrar el tramo de tubería, yo supongo que le van a vender como 1.5 metros, supongo, ¿va? Y te deja la tarea de cortarlo en tramos de 40. ¿Y el espacio entre los tubos sabemos de la metro? No, ahí ya no entendí. A ver, antes de que... Entonces, vamos a requerir trozar esta tubería en 3 partes iguales. Sería de 40 centímetros cada segmento, cada tramo, cada trozo, etcétera. Entonces, el tamaño, repito, de cada trozo sería tubería, los tramos, mejor dicho, tramos de tubería, perdón, tramos, serían de 40 centímetros, considerando que los coples van a ser necesarios. Ojo, y aunque pareciera muy obvio, si vas a conseguir una tubería de 3 pulgadas, pues tráete coples de 3 pulgadas. Sí, yo sé que es lógico. No vaya a ser, ¿verdad? O sea, igual yo me equivoque. Sí, exactamente. ¿Por qué me refiero a eso? Porque posiblemente uno diga, yo corto las tuberías. Ah, sí, Celso, consíguete las de los coples. Y Celso va a la ferretería. Mira, van los coples. ¿De qué tamaño? De 2. Cuando llegue aquí, oye, la tubería de 3. Puede pasar, no exagero. Yo voy a comprar unos PVC y... Bueno, entonces, tráiganse mínimo 2 coples, porque vas a unir 3 tramos de tubería, son 3 coples. Entonces, el primero, si vamos a estudiar la parte de qué tipo de flujo es, laminar o turbulento, todo lo que les explique ahorita, para el tramo de los primeros 40 centímetros, es lo mismo repetitivo para tramos de 80 y para los tramos de 120. Repito, voy a explicar para un tramo nada más. Todo lo que les explique ahorita, tramos de 40, también va a ser para el tramo de 80 y también va a ser para el tramo de 120. No tiene caso que explique para los 3 tramos.
si van a hacer lo mismo. Entonces, vamos a suponer que ya tienen su tramo de tubería con el ventilador ensamblado, la palabra correcta, es que no daba, ¿cómo? Ensamblado a la tubería. Entonces yo tengo aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, nada más, aunque yo sé que no es proporcional, pero el punto es ese. Ahí está. Aquí está el ventilador. Lo voy a dibujar otra vez para que lo vean. Ahí está el ventilador y lo accionan. O sea, lo encienden prácticamente. El tramo va a ser de, repito, de 40. La explicación va a ser el de 40. Un momentito. Los primeros 40. Ahí está. Queremos llegar al número de Reynolds. En este caso no vas a inventar nada. El número de Reynolds ya está dado en la bibliografía. El número de Reynolds se calcula para algún fluido. Número de Reynolds. Igual ya lo vieron en los primeros problemarios, recuerdo. Número de Reynolds. Densidad. Ajá, exactamente. RE es igual densidad, diámetro, velocidad sobre viscosidad. Exactamente, a eso voy. El primero es la densidad del fluido. Son muchos cálculos, así que si toman nota sería mucho mejor. Densidad del fluido. Me voy a ir en orden, o sea, yo siempre trato de irme en orden porque igual ayuda. La D, obviamente se entiende que es el diámetro, ¿verdad? ¿El diámetro de qué? Vamos a ponerle del PVC para decir todo. O bueno, sí, del tubo de PVC. Ese diámetro pues ya tú ya lo vas a conocer. Obviamente te lo van a dar en pulgadas. Tú lo vas a necesitar en metros, pero igual ya después hacer los cálculos. El siguiente es la velocidad. ¿Velocidad de quién? Del aire. Del fluido. Sí, la densidad del fluido. Digo, la velocidad del fluido, perdón. Aquí está por demás decirlo, pero la densidad es en kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro, pues obviamente en metros. La velocidad, metros sobre segundo. Aquí es donde entra el trabajo del anemómetro. Esto. Para esto yo requiero el anemómetro. A ver. Aquí vamos a poner anemómetro. Ahí es donde voy a utilizar el anemómetro para medir esa velocidad del aire o del fluido. Y el siguiente y último es una viscosidad, pero hay dos tipos de viscosidades. En este caso va a ser la viscosidad dinámica del fluido. Viscosidad dinámica del fluido, que en este caso y asociado al libro de Robert L. Mott, ahorita les digo, a ver, viene ahí en una tablita, viene como una N, bueno, no, está muy feo esa N no está así, es una N en la tabla. Así es como lo pueden encontrar en el libro del apéndice de Robert L. Mott, como una N.
Ahí va a decir propiedades del aire y van a buscar la viscosidad dinámica del fluido, que en este caso va a ser en unidades de pascales por segundo. Sí, de hecho a eso voy, sí, a eso voy. Entonces, yo quiero calcular el número de Reynolds y es con todo esto. Posiblemente el orden en lo que le voy a ir explicando va a ser según como yo considero que lo pueden ir pensando. Por ejemplo, dices, voy a calcular el número de Reynolds. Está muy bien. ¿De quién? Del aire. ¿Qué requiero? La densidad. Ok. La densidad. Densidad del aire. Obviamente no puedes agarrar el aire, ¿verdad? Y llevarlo y pesarlo y luego el volumen. Obviamente no. Te vas a ir a tablas. En las tablas, ¿cómo obtienes el aire? La densidad del aire. ¿En función de qué? En función. Ajá, la densidad del aire. En función de la. Ese sería en función de la temperatura. Ok. Porque la densidad de la temperatura son valores correlativos. Ok, bueno. Entonces, te preguntarías, ¿qué temperatura? ¿La de entrada o la de salida? La de entrada. A ver, Manuel, no se duerma. ¿Qué temperatura? ¿Entrada o salida del aire? ¿A la entrada de la tubería o a la salida de la tubería? Vas a calcular el número de Reynolds. Mande. A la salida. Sí, porque vas a medir cómo está saliendo tu aire. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vas a determinar la densidad, incluso le podemos poner aquí. Es calcular la densidad, y si lo quieres ver así, asociado a puntos, le vas a decir la densidad en el punto B a una temperatura B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jóvenes, ¿qué quiere decir? Que yo diga, determina la densidad porque la vas a ocupar aquí a una temperatura de salida, es decir, a una temperatura de salida también. No me queda bonito. No, tampoco. Sí. Entonces necesitas densidad del fluido a la salida, pero ¿cómo lo vas a determinar? En función de la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, vas a colocar un termómetro. A la salida, exactamente. Ahí está la salida del PVC, ahí lo colocas. Entonces le vas a tomar la temperatura. ¿Sí? Fíjate todo lo que vas a ir haciendo. Entonces, para que yo determine la densidad en el punto B, necesito tomar la temperatura en el punto B. ¿Sí? TB. Y ya con eso, yo me voy a las tablas y obviamente, ¿qué creen? Pues no va a venir la temperatura definida. Va a tener que Interpolar. Entonces va a tener que interpolar. Entonces, así es como vas a determinar la densidad de salida a partir de la temperatura de salida en mi punto B. Y como no va a estar directo, vas a tener que interpolar. Y esos cálculos obviamente los quiero ver ahí en el reporte de práctica. Hasta ahí vamos bien con la densidad. Apenas llevamos uno y todavía faltamos hacer muchos. Sí, pues apenas estamos con la densidad y todavía no les explico las gráficas ni demás. Bueno, ¿qué sigue? Diámetro. El diámetro
pues ya está definido según la tubería que tú compres. Vamos a suponer que sea de 3 pulgadas. Obviamente así no te sirve, ¿verdad? Sí, 3 pulgadas, pero no te sirve porque tú lo debes de manejar a metros. Entonces, ahí necesitas hacer una conversión y es todo. Ahí al menos para el diámetro, solo pasar de las pulgadas a metros y se acabó. Velocidad. Vas a sacar la vieja confiable, ¿no? Tu anemómetro y lo vas a colocar aquí también. Aquí lo voy a poner, miren, aquí va a estar su anemómetro. El diámetro, a ver, igual lo coloco aquí. El diámetro va a ser. El diámetro va a ser. Ah, caray, un momento. Ahorita lo enchufo. El diámetro va a ser este. Y el anemómetro va a estar aquí. Bueno, se pone un poco feo, pero. Ahí está el anemómetro. Y con eso tú vas a medir la velocidad. Esto va a ser con el anemómetro. Entonces ya tienes la densidad, ya tienes el diámetro, nomás que el diámetro, pues repito, lo vas a llevar a metros. Y la viscosidad dinámica, lo mismo. Ocupando las tablas en base a la temperatura. Así es. Tomado la temperatura en el punto B, te vas a la tabla y ves que no está exacto y vas a calcular interpolando esa viscosidad dinámica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Y entonces, ya con eso, tú obtienes tu primer Reynolds. Tu primer Reynolds. Tu primero. Vamos a sacar 3. Ah, no, ahorita se va a poner interesante esto. Entonces, lo vas a registrar en una tablita bien ordenada. Obviamente, una vez que haces todos los cálculos, va a una tablita. ¿Qué pasó? Así, ¿qué es lo que se va a determinar en la práctica? El Reynolds y cómo varía en función de la longitud y de la temperatura. Ahorita les voy a decir. Deme un momento. Y yo, una vez calculando, pues hago mi tablita. Termino cálculos y lleno mi tablita. Un ejemplo de tablita, un ejemplo nada más. Ahí está, por ejemplo, ¿cuántos datos tengo? Pues tengo densidad. Bueno, primero voy a poner así, miren. Adicionales, pero esto igual 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita van a ver cuántos datos voy a meter aquí. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, esta es una forma, pues, sugerencia también. Esta es mi prueba 1, ¿no? Mi prueba 1. Prueba
Sigue grabando. Seguimos. Entonces, esta tabla es de mi primera prueba. Ah, caray. No me gustó cómo fue. Un momento. Es que... Entonces, esta es la primera prueba. Vamos a poner aquí prueba... Tabla 1. Prueba 1. Ok. ¿Cuáles son los datos? ¿Por qué tantos? Ah, bueno, porque le voy a poner aquí número 1. Es mi prueba 1. Distancia. Yo voy a abreviar porque no me va a caber ahí la tablita, pero tampoco la quería hacer muy grande. Entonces, distancia. Son los primeros 40 centímetros. Un ejemplo, ¿no? El siguiente, la temperatura. En grados Celsius, obviamente. No sé, se me ocurre 30. Siguiente, densidad. Siguiente, diámetro. El siguiente, la velocidad. Siguiente, la viscosidad. Y por último, el reino. Por eso, tantas columnas. Repito, prueba 1, distancia, temperatura, densidad, diámetro, velocidad, viscosidad y reino. ¿Me explico? ¿Sí se entiende cómo se reúne la información ahí en la tabla? Después de hacer todos los cálculos, reúno la tabla. ¿Se pueden agregar cálculos a Excel para que sea directo? ¿Cómo? O sea, si, por ejemplo, yo hago las fórmulas todo en Excel en mi casa y nada más llego al laboratorio y lo meto todo a Excel. O aparte tiene que ver usted procedimiento. Bueno, yo debo de ver el procedimiento. Nada más aquí le puedo sugerir lo siguiente. A ver, déjenme, y para no equivocarme. Para la prueba 1, ¿cómo sería? Para la prueba 1, que es esta, descríbelo uno completito. La siguiente prueba, ya nada más, igual puede poner nomás los resultados. Ahorita le explico, pero igual no se entiende, pero ahorita le voy a decir a qué me refiero. Ahorita me voy a adelantar un poquito y ahí voy a retomar su idea. ¿Qué te refieres a que hagamos a lo que es nada más la prueba 1 y ya las demás que se hagan de la prueba 1 ya están en Excel? Sí, y nada más me pone el resultado, posiblemente. Sí, no, yo cuando yo me refiero, por ejemplo, obviamente el número de reinas y todo eso como la temperatura, son factores que se van a medir en el momento. Entonces ya las que se hacen en el momento, nada más para corroborar que esté correcto, hacerlo en Excel. Bueno, y ahorita retomo su idea porque sí es importante esto. A ver, seguimos, jóvenes. Bueno, a ver, aquí estoy trabajando la primera prueba con un tramo de tubería a 40 centímetros y a 30 grados. ¿Por qué son los únicos que anoté ahí en la tabla? Porque quiero hacer énfasis en lo siguiente. Usted esa prueba lo está haciendo a una temperatura ambiental. Y yo quiero ver también el efecto de la temperatura en el mismo tramo de tubería. ¿Qué quiere decir esto? No se duerman, jóvenes. ¿Qué quiere decir esto que les comento? A ver, vamos a trabajar un poquito. Bueno, igual no lo bajo tanto, me voy a poner aquí. Fíjense a lo que me refiero. Porque sí necesito todos estos cálculos para que vean el efecto. Nosotros estamos trabajando a una distancia de 40 y a temperatura ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Pero también quiero manejar a esa misma distancia, pero a temperaturas diferentes. Una temperatura menor a la ambiental y otra temperatura mayor a la ambiental. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Voy a explicar. La parte entonces para trabajar con la temperatura de 30, que es la temperatura ambiental, por ejemplo,
Entonces necesitamos una temperatura menor al ambiental y una temperatura mayor al ambiental. No hay también una temperatura establecida. Yo puedo suponer, déjenme borrar y ponerlo bien mejor. Temperatura menor, 10 grados, por ejemplo, y aquí 70. Un ejemplo. Y esto voy a repetir todo lo anterior. Todo lo que dije para la prueba 1 de cómo calcular la densidad, el diámetro, la velocidad y la viscosidad, ahora lo voy a repetir, pero trabajando a una temperatura posiblemente de 10 grados. Y hago todo esto. Y luego otra a 70 grados. Entonces hago todos los cálculos tal como lo hice en la prueba 1. Y esto ahora voy a hacer para la prueba 2. Entonces aquí le borro y le pongo prueba 2. Pero ahora la temperatura cambia y es de 10. Y seguido voy a hacer lo mismo otra vez. No se duerman. Lo mismo. Igual lo pongo acá. Pero ahora para una temperatura mayor a la ambiental. Y serían, por ejemplo, 70, por ejemplo. O sea, es un ejemplo. Y sería mi prueba 3. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo o...? Tabla 2. Tabla 3. Tabla 1, prueba 1. Tabla 2, prueba 2. Tabla 3, prueba 3. Todo lo que les expliqué de cómo obtener los datos de la prueba 1, van a repetir lo mismo para la parte de la prueba 2 y prueba 3. Ahora, aquí es donde viene lo que le comentaba a su compañero. La prueba 1, la prueba 2 y la prueba 3 varía únicamente la temperatura, pero el tramo de tubería es la misma, son 40 centímetros. Entonces, lo que yo le comentaba a sus compañeros, o específicamente a su compañero, describan bien los cálculos de la prueba 1. Todas las demás, para la prueba 2 y para la prueba 3, ya no sería necesario describir los cálculos. Ya nada más lo que les dé, por ejemplo, en automático, si lo quieren hacer en Excel, pues ya lo hacen en Excel. Pero para la prueba 1, completito. Desde cómo obtener la densidad, las conversiones en el diámetro, la parte de la velocidad, la viscosidad y Reynolds. Todo eso completito el procedimiento. Pero ya para la prueba 2 y 3 ya no es necesario. Hasta aquí. Bueno, esto que les acabo de explicar en este número de pruebas, ahora lo van a repetir para 80. Y van a empezar prueba 1 con 80 centímetros, prueba 2 con 80, prueba 3 con 80. Pero prueba 1 con 80 a temperatura ambiental. Prueba 2 con 80 a una temperatura menor al ambiental. Prueba 3 con 80 centímetros, pero con una temperatura mayor al ambiental. Y volvería a hacer todo esto nuevamente. Así. Y vuelve lo mismo. 120. Prueba 1, 120 centímetros, temperatura ambiental. Prueba 2, 120, menor a la temperatura ambiental. Prueba 3,
120, temperatura mayor a la ambiental. Y ya son, ¿cómo se dice? 9. Repito, entonces, cuando hablemos de temperatura ambiental, solo van a ser la de la prueba 1. Pero cuando pasen a 80 centímetros, también les pido que hagan el cálculo, que se vea el primero al menos también. No sé si me explico. No, ya se revolvió. Ahorita le explico otra vez. Pero para el joven, le decía que cuando yo voy a trabajar a 40 centímetros y con temperatura ambiental, quiero todos los cálculos, es decir, de la prueba 1. Pero cuando pasen a 80 centímetros, también temperatura ambiental, también quiero todo desglosado de la prueba 1. Y ya las demás pruebas, ya no. Y cuando pase a 120 centímetros, temperatura ambiental, también. Y ya el resto, ya no. ¿Y así por qué solamente se escribe el valor que va a cambiar por la temperatura? No, sería el, sí, bueno, sí, la temperatura. Lo mismo, lo único que va a cambiar es la temperatura. Bueno, Sí, profe. ok. Ahora, si ya, por ejemplo, Joana dice que ya se confundió. Sí, Joana. Sería así, miren, le voy a poner aquí una tablita nomás. No, bueno, una tablita, un resumen para que, a ver si queda claro. Yo tengo una prueba de la siguiente manera. Longitud, por ejemplo, 40 centímetros. Y aquí lo voy a hacer la primera prueba a temperatura ambiental, temperatura menor a la ambiental y temperatura mayor a la ambiental. Y luego, longitud 80, temperatura ambiental, temperatura menor a la ambiental y temperatura mayor a la ambiental. Y luego, la última longitud de tubería de PVC, 120 centímetros. Y lo mismo, temperatura ambiental, temperatura menor a la ambiental y temperatura mayor a la ambiental. O sea, son 9. Bueno, hasta ahí, este es el número de pruebas. Y hasta ahí podemos decir que son las 9 tablas que van a reportar. Pero pues las tablas no me dicen cómo se comporta. O sea, sí me dan los valores, pero ¿de qué otra manera puedo observar el comportamiento del fluido con respecto a los tramos? ¿Qué pasa cuando incremento el tramo de tubería con el número de Reynolds, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando le aumento la temperatura en un mismo tramo? Entonces, hay que considerar lo siguiente. Van a ser gráficas, pero ahorita les explico las gráficas. Bueno, entonces, retomando, les decía que ya se van a tener las 9 tablas, todos los cálculos. Ahora una forma de visualizarlo, el comportamiento, pues en este caso va a ser a partir de unas gráficas. La primera gráfica que les quiero proponer es la parte de la distancia con respecto a la velocidad. Quedaría así, miren. Quedaría algo así. ¿Qué distancias tengo? Sería distancia a los 40, a los 80, de los 120 centímetros.
puede utilizarlo en metros. Si ya lo van a tener en metros, pues en metros. Con respecto a la velocidad. ¿La velocidad de quién? Del viento. Entonces esto, a ver, déjenme ver si lo arreglo mejor. Correctamente sería así. Distancia, bueno, sería longitud en metros. Y aquí sería velocidad en metros sobre segundo. Entonces ahí van a ver el comportamiento. ¿Qué sucede con la velocidad del aire conforme se va incrementando la distancia? Bueno, a eso voy ahorita. ¿Qué va a pasar? Pues posiblemente disminuya, ¿no? Que sería como que lo más lógico. Entonces, esto solo es a título de ejemplo. Vamos a suponer que la velocidad, incluso le podemos poner un número, no sé, 0, 1, 2, 3, 4, 5, se me ocurre. Posiblemente a los 40 centímetros la velocidad sea de 5. Un ejemplo, o sea, es un ejemplo. Y a los 80, no sé, 2.5, por ejemplo. Y a los 120, 1. Entonces aquí observaríamos el comportamiento de dicha velocidad. Así. Un ejemplo. Ahora, esto reúne la parte de los tramos de tubería y la velocidad, pero hay que compararlo. Bueno, no se podría comparar. Sí, por tramo de tubería. A ver, déjenme de grabar porque si no voy a decir un... A ver, vamos a hacer esto. Sí va a variar un poquito las temperaturas, un poquito, no creo que varíe mucho. O sea, vamos a tratar de trabajar con aire frío, que sea lo más, en cuestión de temperatura, sea la misma. O sea, yo supongo que puede variar de 10 grados a 11 grados, 12 grados, o sea, no hay tanta variación. Vamos a ver qué tal se comporta. Igual es la primera vez que lo estamos haciendo, igual de aquí puede salir algo interesante más adelante, de alguna segunda manera de tratar los datos, pero por el momento vamos a considerar que esta gráfica sí se trabajó con la parte de las longitudes como tal, la parte de la velocidad, y que estos sean la agrupación cuando la temperatura era ambiental. Así. Y vamos a hacer ahora otra gráfica. Bueno, de hecho la misma, pero... A ver. Vamos a borrar un poquito aquí esto. La misma gráfica, pero ahora vamos a manejar con temperatura menor a la ambiental, así le quiero llamar. Temperatura fría, está bien dicho, nada más que vamos a decir temperatura menor a la ambiental. Y hacemos lo mismo. Y la siguiente, la otra temperatura, pero mayor a la ambiental. O sea, la temperatura caliente, si lo quieren ver así. Si va a variar un poquito de las temperaturas frías y calientes, pues vamos a ver, ese es el punto. De hecho, ese es el punto. Si varía, no varía, ese es el punto de ver el efecto. Este es con respecto a tramo de tubería por velocidad. Vamos a hacer lo siguiente también. Otra gráfica. Ahora queremos ver, y yo pienso que aquí sí va a ser un poquito más fácil y menos polémico. Podríamos proponer ahora ya no tramos de tubería en el eje de las X.
vamos a proponer la variable de temperatura. La variable de temperatura en grados Celsius, yo tengo 10, 20 y 30. pero a ver. Ya. A ver. Ya me salió otra idea. Asociado a lo que les quiero solicitar, pero esta idea está mejor. Vamos a manejar la temperatura y aquí vamos a colocar la temperatura menor a la temperatura ambiental. Temperatura menor a la temperatura ambiental. La temperatura ambiental y la temperatura mayor a la temperatura ambiental. Pero van a ser unos promedios. Van a ser promedios y aquí va a ser densidad. Densidad. Ok. ¿Sí? Entonces, tendría que ser una tabla de densidad. Sí, la parte de densidades y la parte de la temperatura, saber cómo varía la temperatura. Pero como sabemos que vamos a tener, ya lo estoy borrando. Como vamos a ver que vamos a tener varias pruebas, pues vamos a promediar todas las temperaturas ambientales y vamos a promediar todas las densidades y las colocamos y vemos qué pasa. Y luego todas las temperaturas mayores del ambiental también. Promediamos la parte de las densidades y hacemos esta gráfica. Y el siguiente también sería lo mismo, pero ahora con otra variable. Sería con otra variable. Ya no sería la densidad. Ahora, ¿cuál sería? Viscosidad. Así es, quiero ver qué pasa con la viscosidad. En este caso sería pascales por segundo. Y hago lo mismo. Pero antes la viscosidad es la letra 1. Sí, cierto. Mu. Es mu. No es U. Parece una U, pero es mu. Pero bueno. Y esta sería la otra gráfica. Y obviamente, ¿ya? Y obviamente también voy a poner otra gráfica para ver, pues, la parte en este caso sería la parte de Reynolds, porque se supone que es lo que al final yo quería saber, ¿no? Dime cómo se comporta Reynolds. Y también no tenemos función de la temperatura. Aquí pues vamos a decidir, sería más viable, entonces Reynolds se puede hacer con respecto a temperatura y demás, pero yo considero que el efecto va a ser más por el tramo de tubería. Porque, bueno, al final, la mayor viscosidad son los factores de mayor importancia, son las distancias. Yo digo que el factor va a ser la distancia, de hecho, por eso. Si no me equivoco, mayor viscosidad es menor velocidad. Pues ahorita, le digo, no podría responder, nomás en el momento estoy pensando si lo ponemos en el eje de las X o el eje de las Y. Variable dependiente, independiente. Pues la parte de la independiente, pues pondríamos aquí los tramos de tubería. 40, 80, 120, longitud, y aquí el número de Reynolds. Que el número de Reynolds, pues obviamente es adimensional. Estoy dejando el comportamiento de las curvas igual, porque no sé si va para arriba o va para abajo, solo es algo gráfico, un ejemplo. Pero sería 40, 80, 120 a temperatura
ambiental, ¿no? Sí, porque hay que comparar la temperatura ambiental. Y este mismo Reynolds lo graficaríamos promedio. O sea, Reynolds sería temperatura mayor al ambiental. Y ahí, ahí voy a ver en sus prácticas, pues, a ver cómo se comportaron estas gráficas, porque sería menor al ambiental aquí, y acá mayor. Y ahí están las gráficas. Reynolds a temperatura ambiente, Reynolds menor a la temperatura ambiente y Reynolds mayor a la temperatura ambiente. Son promedios, estos son los Reynolds, aquí van a ser promedios. Sí, porque sabemos que las temperaturas van a variar un poquito, entonces vamos a poner que sea un promedio. Los Reynolds. Y ya llevamos cuántas, 3, 6, 8. Y obviamente no podía faltar dentro de los cálculos, incluso si yo le puedo agregar, o aparte, no digo que aquí lo puedo agregar, para que lo consideren, jóvenes. Yo lo había puesto en otra tabla, pero igual lo pueden colocar en la misma. Yo por practicidad lo voy a colocar aquí, pero este dato, o mejor dicho, estos dos datos adicionales pueden venir en tablas diferentes. Yo lo voy a colocar nada más por usos aquí. Si aquí le voy a colocar dos columnas más, aquí también tendría que colocarle a esta tabla otras dos columnas y esta tabla otras dos columnas. ¿Cuáles van a ser esos datos? Caudal, van a ser caudal, que es el flujo volumétrico, y flujo másico. Flujo volumétrico y flujo másico. Lo van a tener que calcular también. Recuerden que Q es igual a área por velocidad. Con eso ya calculan Q en cada número de pruebas. Luego el flujo másico es igual de acuerdo a lo que yo estoy investigando, pues es igual al flujo volumétrico por la densidad. Y entonces con esos datos ustedes, con estas fórmulas ustedes obtienen estos datos y ya lo escriben. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que ponerle todas las cosas para sacar. Ah, sí, es que yo lo tenía después de la explicación de las gráficas, pero ustedes lo pueden calcular antes porque van a tener los datos. Van a tener el dato del área, que el área, recuerden que en este caso, pues área es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no? Y la velocidad pues la van a tener porque es con el anemómetro. La densidad también la van a tener, que es a partir de la temperatura y después van a ir a tabla. O sea, esos datos ya los van a tener previamente. Y entonces, como ya tengo Q y tengo flujo másico, entonces voy a proponer cómo varía Q. Voy a poner aquí Q. Y lo tenemos Q por, pues igual, a ver, tenemos Q, 40, sería por tramo de tubería también, sí, porque es el caudal que está pasando. Igual tendríamos esta gráfica y pues yo creo que con eso ya el flujo másico, pues nada más colóquenlo, pero ya no hagan gráficas, para que sean 3, 6, 9 gráficas también. 9 gráficas, 9 tablas. Todas tienen que hacer dibujar. ¿En Excel? No, pues. Sí, bueno, obviamente pues, es en Excel. Las gráficas sí son manuales. No, las gráficas, usted tiene los datos en Excel
Y de ahí la saca. De ahí utiliza el Excel y saca las gráficas. Obviamente las gráficas va a estar en Excel, pero las tiene que anexar en su hoja de Word. Entonces copie y pegue las gráficas. ¿Cuál es la última gráfica? Q contra tramo de tubería.